hoy nos acompaña gente de la empresa Talentia MX, que es una asociación, es una agrupación de empresas que se dedican a la subcontratación de manera completamente fidedigna, correcta, adecuada. Déjame presentarlos. Está el doctor Elías Micha, bienvenido. Hola Cindy, muchas gracias. Él es el director general de Talentia MX y también nos acompaña Ricardo Landero, muchas gracias, que él es el director académico de Talentia MX y experto en materia laboral, ya lo hemos tenido con nosotros. Bienvenido. Gracias Cindy por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, pues hay que entrarle, ¿no?, al tema de la subcontratación. Ya sabemos que en las cámaras está esto muy caliente. De hecho, la semana pasada justo hubo un tema con Napoleón Gómez Urrutia, también en diputados ha estado muy caliente. Parece ser que hay una propuesta importante de parte del diputado Ulises Murguía. Entonces, pues, ¿qué te parece que nos platicas primero de la de Ulises y después le echamos con todo a la de Napoleón? ¿Cómo ves? Bien, yo creo que las propuestas legislativas tienen que ser vistas en varios contextos. Uh-huh. Y el primero es entenderlo en cuanto a la política laboral que se está planteando ahora en la 4T. Es decir, ¿cuáles son los ejes en los que se está moviendo realmente el ámbito laboral, uh-huh, que tiene que ver con la parte legal de la reforma laboral, los compromisos que existen, la parte del empleo, que México está teniendo la necesidad? Ahí hay políticas públicas, como por ejemplo la de jóvenes, y obviamente la parte del desarrollo de las empresas, la inversión, uh-huh, que es a donde encaja muy, muy claro este asunto de la subcontratación también. Entonces, cuando hacemos un planteamiento general de análisis de cómo se encuentra la política de la 4T en materia laboral, es en donde entonces podemos apreciar qué están haciendo los diputados como propuesta, porque lo que no podemos nosotros dejar de observar es que algunas de estas propuestas están totalmente dislocadas de una política. Me gusta la forma de verlo, porque entonces primero, quiere decir que primero tendríamos que analizar el cómo está la realidad de la subcontratación. Es un tema que es muy importante para las economías, para la economía de México. Pero también, como dice Ricardo, nosotros hemos podido percibir desde Talentia MX que la política del gobierno federal es que existe la subcontratación, que está muy bien tipificada en la nueva ley, en la ley que entró en vigor el 1 de mayo y está, tanto sus alcances como sus limitaciones están en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Y lo que hemos percibido es que tanto la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, como Alejandro Salafranca, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la misma secretaría, se han expresado de que lo que se requiere no es necesariamente reformar la ley, aunque sabemos que las leyes son perfectibles y que puede ser, puede tener aspectos que valdría la pena revisar, pero tal y como está la ley, el gobierno federal lo que ha dicho es, lo que ha hecho falta es una inspección mucho más inteligente, una inspección y fiscalización a las empresas para evitar ciertos abusos de los que se acusa a la subcontratación. Entiendo. Que entre paréntesis nada más te diría que no son exclusivos de la subcontratación. Muchas veces se dice que en la subcontratación se subregistra a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social o se evaden impuestos. Bueno, estos dos temas son mucho más generalizados en la contratación ordinaria que en la subcontratación. Y ese ha sido el punto de vista del gobierno, que además no quisiera que hubiera un cambio en la Ley Federal del Trabajo que acabamos de aprobar por el tema de la aprobación del TEMEC.
pero podemos hablar de O sea, eso un poco más adelante. Que se si pudiera quieres. perjudicar la Por firma del supuesto, Tratado de pues, Libre se puede Comercio. obstaculizar. Más o menos de lo que me hablas, fíjate que hemos estado platicando en programas pasados, sucede algo parecido como con las leyes fiscales penales, que ya existían en el Código Fiscal de la Federación y que haría falta políticas públicas para que fueran mejor regulados, para que fueran más inspeccionados, para que fueran mejor o de una manera más eficientemente sancionadas las personas que cometen este tipo de delitos y que ahora lo que hacen simplemente es meterlo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿no? Que al final resulta un poco ridículo. Pero, ¿realmente hace falta regular más la subcontratación, Ricardo? Mira, yo creo que entonces Elías tocó un tema que me faltó cuando hablaba yo de la política laboral, la política del empleo, o sea, la parte legal, la política del empleo, la parte del desarrollo empresarial y la parte fiscal o de todo el entorno laboral. Okay. Porque aquí es a donde también ha centrado mucho el discurso de decir, entonces tenemos que hacer un cambio porque hay una serie de evasiones y hay una serie de simulación. Parece ser que en eso se están centrando y ese es el speech principal, ¿no? Pero si entonces nosotros estamos viendo toda una política, también ha sido muy claro las autoridades fiscales en señalar que uno de los problemas medulares que han sucedido para esto, para esta evasión, es que no ha habido un sistema de supervisión, ni por parte del Seguro Social, ni por parte de la Secretaría de Hacienda. O sea que llevan muchos años en los que realmente no ha habido, y lo dijeron incluso en un parlamento abierto en la Cámara de Senadores, la gente del Seguro Social, digo, es que no hemos podido tener la capacidad para inspeccionar y poder llevar a cabo este proceso. Y para eso, lo que comenta Elías, no se necesita cambiar la ley, se necesita aplicar y supervisar la ley. Claro. Que ese es el gran tema. O sea, podemos ir cambiando la ley. Si nos encontramos el mismo fenómeno 5 años después, pues hay que volver a cambiarla. ¿Y dónde está realmente el punto de análisis para ver cómo desarrollas esta política? Porque el problema de cambiar la ley e incorporar elementos a esta fórmula, a este cuadro que te acabo de plantear de política pública, es que entonces puedes distorsionar algunos de los factores que sí son muy importantes. Por ejemplo, una sobreregulación que afecte la construcción de los empleos, que afecte la inversión de las empresas. En este momento en el que en el mundo está en unas condiciones económicas muy singulares y que México busca la captación y generación de empleo. Empleos desde luego formales, empleos que cumplan la ley, pero si tú no tienes una estructura general de análisis de cómo incorporas la materia legislativa, a veces puede ser distorsiones en todo el sistema, pensando que estás atacando, por ejemplo, la parte de elevación de manera simple, o que trabajas de manera simple la parte legal, y no haces una política. Los diputados y los senadores deberían incorporarse en este análisis y no venir con ocurrencias. Eso es lo que ya no puede darse el lujo México. Pues eso es justamente lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a una pausa. Pues justamente estábamos con esta idea de Ricardo Landero, en donde nos decía que a lo mejor no son las leyes lo que se tiene que cambiar, sino la aplicación, ¿no? ¿Qué opinas, Elías? ¿Cómo le ha ido a la subcontratación? Ya sabemos que ya tenemos una legislación que en teoría debería estar bastante bien. Vinieron las reformas del 1 de mayo, pero ¿cómo se están aplicando? ¿Se están aplicando? ¿Hay demasiada competencia para las empresas de tu rubro? Bueno, se van a aplicar. Eso es en declaraciones del gobierno federal, se van a aplicar. Okay. Pero nosotros, por ejemplo, desde Talentia, hemos hecho estudios. Legislar en materia laboral, hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, es un tema de mucha responsabilidad porque involucras a mucha gente, a muchas familias y a millones de mexicanos. Y además son sectores desprotegidos, no como sería, por ejemplo, el empresariado. Exactamente. Ya, entonces, debe uno de tener mucho cuidado. Y un tema, por ejemplo, que nosotros hemos propuesto en que se puede perfeccionar la ley es el que haya un padrón de empresas responsables y profesionales. O que haya una norma que tenga criterios estrictos para que el contratante tenga seguridad de que está contratando a una empresa profesional
y una empresa responsable, una empresa que cumple con la normatividad vigente. Que lo que dices es que no necesariamente tendría que haber este debate entre las cámaras si una norma oficial mexicana que es de aplicación estricta es suficiente con que la lance el Ejecutivo. Exactamente, y lo han dicho las autoridades, han dicho la ley que hay, que costó mucho trabajo aprobar, porque tú sabes que fue intencionalmente aprobada para que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, camine. Sí, los acuerdos y que tenemos además, de manera específica, el presidente de la República se comprometió ante un grupo de legisladores norteamericanos de alto nivel, se comprometió por escrito a implementar la ley y a implementarla tal y como está. Nosotros pensamos que una modificación a la Ley Federal del Trabajo en este momento iría en detrimento de las negociaciones que tanto trabajo le han costado a México, al gobierno, llevar a cabo para la aprobación del tratado. El tratado es una cosa que es fundamental para México. Diariamente se negocian con nuestros vecinos del norte, se intercambian mercancías por más de 1.500 millones de dólares, 500,000 millones de dólares al año. Y el TEMEC promete cuatriplicar esto en 10 años. Entonces, esto es fundamental. El tratado está en las prioridades del gobierno, lo hemos visto. El mismo presidente ha mandado cartas a Nancy Pelosi, que es la coordinadora de los demócratas en la Cámara, y entonces, y más legislar al vapor, como recientemente se hizo en la Cámara de Senadores, en la que se convocó a la comisión unas horas antes, y se hizo pues de una manera, digamos, fast track, de una manera expedita, y yo te diría que por consideraciones políticas. Una reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene que tener como prioridad al trabajador. Y eso no está ocurriendo en la nueva iniciativa que se aprobó en la Comisión del Senado. Afortunadamente, y en eso congratulamos y estamos muy contentos de que no va a pasar al Pleno. Okay. Porque se pensó pues, que no había una discusión como debe de ser, de acuerdo a nuestros acuerdos que tenemos con la Organización Internacional del Trabajo. Debe de haber participaciones tripartitas para poder legislar en materia laboral. Y se debe de escuchar a todas las partes. A todas partes, incluyendo académicos que ahora han estado muy activas, organizaciones, etcétera. Y empresarios. Sí. Fíjate que tocas un tema muy importante porque hablas de que el sector que se debe de proteger es a los trabajadores y hablas del TEMEC, pero fíjate que en ese TEMEC, y Ricardo seguramente estará de acuerdo conmigo, parte de lo que se buscó proteger es el tema sindical, los derechos sindicales. Y a mí lo que me puede preocupar es que pareciera ser que esta iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia está empujando a que el sindicalismo se vuelva mucho más activo, pero que también de pronto ellos vayan a sustituir a las empresas de subcontratación o al outsourcing. ¿Puede ser eso? ¿O estoy pensando muy mal? No es que pienses mal. A ver, yo creo que cuando hablamos de la posición que debe tener el legislador, y ahorita creo que vale la pena también tocar la que se está discutiendo en Cámara de Diputados. Claro. Efectivamente tiene que entrar en una concordancia. La cuestión particular de la democracia sindical ya fue un eje fundamental y perfectamente ya cubierto con la reforma del 1 de mayo. De acuerdo. O sea, ahí yo creo que no. Hoy tenemos como instrumentos legislativos más de 40 propuestas en materia de subcontratación en ambas cámaras, con muchas ideas de qué hacer con esto. Es ahí donde tenemos que revisarlas y empezar a analizar. Si quieres, me gustaría empezar con la que está ahorita en Cámara de Diputados, que por cierto se estaba discutiendo hoy
precisamente en la Comisión de Trabajo, porque esta propuesta lo que hace es revisar la mayoría de las propuestas que se encuentran ahorita en la Cámara para consensarlas y buscar un equilibrio. Okay. ¿Qué son los puntos? Cuando hablábamos de las políticas públicas a las que se refiere esta propuesta, tocan la parte de supervisión y fiscalización de las autoridades a partir precisamente de un padrón de empresas donde ya existe esa legalización. Que este tema del padrón de empresas es una cuestión muy interesante porque de esa manera estarían más reguladas. Pero, ¿qué te parece si terminamos este detalle en el siguiente bloque? Ahora regresamos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a concluir esta idea, mi querido Ricardo. Nos decías que el padrón de empresas de subcontratación es una de las ideas de la iniciativa que se discute en diputados. Se discute eso, se discute obviamente el marco regulatorio de los derechos que deben respetarse al trabajador, o sea, eso creo que cumple con la parte legal. Muy bien. Se está estableciendo, desde luego, esta facultad especial, o se fortalece la facultad especial de supervisión. Y esto encuadra muy bien, como comentó muy claro Elías, con esta política pública que está planteando la autoridad en este momento, laboral, que es la función activa de estar, y ahora sí, llevando a cabo procesos de supervisión, incluso ya mucho más sofisticados, con algoritmos, con sistemas, para realmente llegar a que la subcontratación sea totalmente formal, totalmente legal, y que, desde luego, respete los derechos de los trabajadores, pero que permita su funcionamiento en los términos que establece la ley. A ver, que no la prohíba. Lo que me dices es que en Cámara de Diputados se tiene una iniciativa que es la de Ulises Murguía, ¿no? Bueno, al final no porque se está haciendo el consenso de todas las iniciativas que se traían. Eso es lo que hicieron. O sea, lo interesante es que consensaron por lo menos 6 iniciativas y con ellas establecieron un marco general. Pero eso está muy bien, o sea, la verdad es que todo lo que platica suena muy bien. Sin embargo, hay en el Senado otra que la verdad es que no está nada conveniente, ¿cierto? No, es completamente inconveniente. Y yo te diría, ¿por qué digo que es inconveniente? Porque el principal afectado es el trabajador. Nosotros calculamos que de alguna manera u otra hay 8 millones de trabajadores que están insertos de alguna u otra forma en un esquema de subcontratación o tercerización. Eso, y la iniciativa prácticamente prohíbe todas las formas de subcontratación. La subcontratación tiene unas bondades increíbles. Yo les puedo dar 2 ejemplos que se ventilaron ahora. Por favor. En el congreso que hubo en el Colmex, que son muy significativos. La subcontratación, por ejemplo, en 2 subsectores de la economía es intensa. Son 2 subsectores, el de electrónica y el subsector de aeroespacial, en que la subcontratación es un tema intensivo. En el sector de electrónica se ha demostrado que la subcontratación ha aumentado la productividad y ha disminuido la informalidad. Entonces, el prohibir la subcontratación, y así lo expresó un profesor del Colegio de la Frontera Norte que hizo el estudio, es prácticamente desaparecer esos 2 sectores que son fundamentales para la economía mexicana. Claro. Entonces, no se puede hablar de prohibir o de restringir o de hacer inviable la subcontratación, porque, te digo, es un tema que en todo el mundo ha avanzado. En México ha crecido a razón del 10% anual en la última década y
ha sido un factor fundamental para la economía. O sea que en los demás países está creciendo y lo que haríamos con esta iniciativa sería inhibirla al grado de que podrían desaparecer sectores tan importantes de manera económica como el aeroespacial. Así es. En Alemania se habla del 50% de los trabajadores están bajo algún régimen de subcontratación. ¿Qué tiene de malo la propuesta de Napoleón, mi querido Ricardo? Pues para mí precisamente está totalmente dislocada de una política laboral. Ok. O sea, ya lo comentó Elías, la parte de la construcción del empleo. Estamos generando esta necesidad que tenemos hoy de darle sobre todo empleo a los jóvenes. De buscar inversión. Obviamente tiene un deslocamiento, pero en la parte legal tiene unos detalles muy graves que desde luego tenemos que revisar. Tiene aspectos de inconstitucionalidad, tiene aspectos que violan principios de armonía y de interpretación de las leyes, incorpora de manera errónea aspectos fiscales y penales en un tema estrictamente laboral, por lo menos en una legislación especializada en materia laboral, pero al incorporarlo está violando principios fundamentales que se encuentran depositados en normas especiales, tanto de carácter fiscal como penal, que tienen garantías especiales para el gobernado, para el fiscalizado, para el indiciado, que tú no puedes, en una norma especial como la laboral, establecer esas circunstancias que pueden tener contradicción con las normas especiales. Entonces, entre las violaciones se encuentra eso, la interpretación totalmente violatoria al 14 constitucional de la aplicación de normas de manera retroactiva. Es decir, querer aplicar esas sanciones por años anteriores a la fecha de aplicación de la reforma es totalmente inconstitucional. Entonces, francamente, creo que es el tipo de leyes que no podemos tener. O sea, ya no podemos tener ocurrencias. Cuando hablamos de una política pública general, queremos que los legisladores hagan políticas que se inserten en un proyecto de nación y no que vengan con ocurrencias personales y se encaprichen en su fuero para poder llevar a cabo pues decisiones que están totalmente dislocadas. Ya no podemos darnos ese lujo en México y el mundo. Necesitamos realmente enfocarnos al proceso productivo de un país, ¿no? Me encanta tu visión, porque yo te iba a decir que si te dijera que esa iniciativa, tiene una falla de técnica jurídica, si me la comprabas, pero tú claramente dijiste otra cosa, dijiste esas son ocurrencias. Y bueno, la verdad es que hay muchas otras cosas que hay que observar de esta iniciativa. Una de las cosas que nos dice Ricardo un poquito sin detallar es el tema de la PTU, porque aparte está diciendo que los contratantes les tendrán que distribuir a los trabajadores del contratista PTU si es que se encuentra alguno de los esquemas de simulación. Sin embargo, en la ley actual solamente tienen chance de buscar la PTU o de pelear la PTU por un año. Entonces, ese tipo de inconsistencias legislativas que realmente pues, son ridículas en esta iniciativa. Entonces, pues nadie, la verdad, está a favor de esta iniciativa de Napoleón. Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos, director académico de Talentia. Elías, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, sí. Director general de Talentia. Muchas y gracias. Acompáñenos en nuestro próximo programa. Buenas noches.